Bienvenida y bienvenido a Hablemos de. Hoy vamos a hablar de algo que demasiadas familias viven en silencio. El bullying hacia adolescentes neurodivergentes. Historia de niñas y niños que piensan diferente, sienten diferente, aprenden diferente y por eso se convierte en un blanco de burla, de exclusión y de violencia. Hoy nos acompaña una madre que ha sufrido ese camino con su hija Daniela, con solo 16 años. Un camino lleno de reuniones, denuncias, puertas cerradas, negligencia y también de fuerza, protección y amor. Qué duro, Patricia. Para empezar, cuéntanos quién es Daniela, cómo a ella, qué la hace ser única, cómo la describirías tú como madre. Pues mira, Daniela es una persona que, sobre todo para mí, lo que más podría destacar de ella, que es una persona muy bondadosa, una persona muy buena, con muy buen fondo, que solo, vamos, no tiene nunca jamás nada negativo sobre nadie, o sea, es una persona totalmente, no sé, como pura o muy buena, es muy buena niña. Y entonces, pues eso yo creo que como no es una persona de defenderse, ni de atacar, ni de tal, pues yo creo que eso fue un poco donde empezaron los problemas. Daniela tiene autismo. Uh-huh. El diagnóstico de Daniela cuando llegó. ¿Y qué señales viste tú para decir esta niña es diferente al resto de niños? Pues eso es complicado porque, bueno, sabemos que en mujeres todo es diferente y sobre todo cuando naces en una familia que ya somos todos neurodivergentes también, es bastante difícil porque tú siempre lo achacas todo a que se parece a ti, ¿no? Entonces dices, bueno, esto, pues como yo también lo hacía, le quitas importancia. Pero sí que es verdad que Daniela desde que nació tenía peculiaridades, poco a poco sin darnos cuenta, pues te van condicionando la vida. Y bueno, pues yo empecé a ver cosas cuando empecé a hablar con gente y demás, que dije yo, ostras, esto a mí me resuena, o sea, es que me estás hablando de Daniela. Y entonces ya a raíz de gente que conocía, pues me derivaron a una terapeuta ocupacional, entonces yo ahí ya empecé a ir consultando cosas ya desde que la nena tenía 4 o 5 años, porque ya en el colegio, por ejemplo, en la guardería, nadie nunca vio nada. Era muy sutil, ¿no? Lo que ella no era una niña, pues, de coger perretas fuera de casa, o era una niña aparentemente tímida, pero sin más, nadie se daba cuenta, pasaba como muy desapercibida. Pero era llegar a casa, todo lo que llevaba acumulado durante el día, pues, lo echaba en casa, pues se tiraba igual 3 horas llorando, girando en el suelo sobre sí misma, bueno, unas cosas que yo decía, claro, sin saber por qué, ¿no? Y ahí fue ya donde empezamos a indagar, el pediatra nos la derivó a salud mental, en salud mental con 5 años la descartaron de autismo porque hablaba. Entonces, bueno, y luego ya fue la cría a trancas y barrancas hasta llegar a la preadolescencia, donde que ella siempre me decía, mamá, ¿yo por qué soy así? Siempre se vio muy diferente a los demás. Y entonces yo, que ya empecé a informarme sobre el tema, le dije, hija, yo es que creo que sé por qué, pero claro, mientras ella no dio el paso de ir a un psicólogo y a mirarlo, pues claro, yo tampoco la quería presionar ni obligar. Y cuando llegó la preadolescencia sí me dijo, sí mamá, quiero saber qué es lo que me pasa. Y nada, pues ahí empezó todo, pues el diagnóstico, claro, pues ella lo consiguió al final con 13 años. Y hasta los 13 años, viendo que era diferente, oh, qué duro. Culpándote a ti mismo porque decías, madre, pero intentando pues ser como los demás y sí, y yo hablaba con los profesores, no, aquí en el colegio todo normal, no, aquí nada, aquí todo bien. Y yo como madre me culpaba, yo digo, madre, tienes la presión también de la familia, ¿no? Que te dice, bueno, es que esto es todo culpa tuya porque tú eres la que la estás malcriando o la que, ¿sabes? Entonces, bueno. Patri, me gustaría saber cómo ella vivió la infancia y la etapa escolar siendo una niña con autismo, sin saberlo. Pues nada, adaptada al ritmo. Además ella se dedicó a la gimnasia rítmica y al ballet desde los 3 años y entonces pues era una niña que entrenaba muchas horas y en el cole pues ella lo llevaba más o menos bien porque era una niña que no daba un ruido en clase y bueno, más o menos lo podemos llevar. Ya te digo, siempre, todos los días de su vida entraba por la puerta de casa y empezaba a llorar. Y igual 3 horas se las pasaba llorando, sin saber por qué. En ese momento tú le preguntabas, ¿pero qué pasó? ¿Pero te pasó algo? Y era incapaz de hablar. Entonces, claro, y yo me desesperaba un poco porque yo decía, jolín, ¿por qué no me cuenta?
hasta que ella no pasaban igual unos días y tal, no era capaz de contarte. Luego sí que es verdad que ella siempre, al final me lo acaba contando todo, porque ya en el cole ella ya tuvo problemas. A Daniela siempre, digamos que le fallaron los que se suponía que eran sus amigos, ¿no? No es el típico acoso o violencia de gente, no, a ella fueron los propios amigos los que encima de conocerla, pues utilizaban precisamente el conocerla para atacarla donde más le dolía. Y en el cole tuve la suerte de que en sexto dimos con una profesora súper buena, que yo le conté, dije yo, mira, está pasando esto, y me dijo ella, no te preocupes, vamos, cogió a la niña, cogió a los padres y lo cortó por los años. La llevé a otro instituto donde esa niña no estuviera, y bueno, primer curso bastante bien, y en el segundo ya empezamos, ya empezaron los problemas. Patricia, ¿cree que influyó el último de Daniela en cómo la percibían los compañeros y los profesores? Sí, claro, porque a lo mejor otro niño te cuenta las cosas de otra manera, ¿no? Por ejemplo, en clase pasa algo tal y uno dice, profe, que esto no aquello, y Daniela, por ejemplo, se calla. O sea, Daniela nunca pregunta una duda, no se defiende, se calla la boca. Entonces, claro, eso los profesores al final piensan que está todo bien. Como nunca pregunta, como nunca habla, como nunca dice nada, piensan que está todo bien. Por lo que me cuenta, en nivel 1, ¿no? Depende, porque ha tenido, por ejemplo, el curso pasado sí que su psiquiatra, bueno, sabes que el de apoyo depende del momento en el que estés. Explícamelo porque no lo entiendo. Pues mira, pues tú puedes tener una temporada en la que estés muy bien y un ambiente respetuoso y amable y tú necesites menos apoyo. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió con Daniela en el colegio? Pues lo que ocurrió con Daniela fue que su grupo de amigos, de golpe y porrazo, sin dar explicación, todos la bloquearon de todos los grupos de WhatsApp, de redes sociales, sin decir nada. Fue todo a raíz de una actividad del instituto, que fue una liga de debates que participaban. El grupo era este grupo de niños. Y bueno, pues a Daniela la felicitaron los profesores, porque bueno, pues se le dio muy bien. Y eso al cabecilla del grupo no le sentó muy bien. Y desde ese momento, a cuchillo, a ver cómo quitaba a Daniela de delante. Y entonces, bueno, empezó a decirle que voy a hablar con el tutor para decirle que te salgas del grupo porque pasas de todo, que no quieres participar. Y claro, la niña diciendo, no, eso lo dices tú, yo sí quiero participar. Y entonces yo le dije, mira, hija, dile a fulanito, que además ella enseñándome el teléfono porque no daba crédito por lo que le estaba diciendo, y dije, mira, dile a fulanito que no tiene nada que decirle al profesor en tu nombre, que en todo caso serás tú la que se lo diga a él, pero él no tiene nada que decir. Pues a partir de ese momento, todos los niños la bloquearon, nadie más la volvió a dirigir la palabra, y yo fui a hablar con el tutor, se lo dijimos, le dijimos, mira, es que ha pasado esto, digo, y esto es una actividad tuya que promueves tú, que es dentro del centro y que lo tienes que cortar. O sea, tienes que cortar a estos niños, hablar con ellos y decirles qué está pasando aquí. Y no hizo. Bueno, sí hizo, cogió a los niños y como los 5 o 6 niños contaban la misma versión, pues para él fue como que todos decían la verdad y la única que decía otra versión era mi hijo. Entonces ella era la que mentía. A veces es complicado. Para ellos, bueno, pues el que 5 niños contaran lo mismo, pues tenía más peso que lo que dijera una, 5 o 6, no me acuerdo, eran unos cuantos. Y sí. Y la primera señal que vio Daniela fue que la sacaron del grupo de... Sí, con estos críos sí, fue básicamente, hombre, había pullitas, ¿no? Lo típico, pues que en un comentario te dicen algo así, bueno, ya le había desaparecido el libro de matemáticas, la calculadora, o sea, cositas así que tú tampoco sabes, puedes decir, bueno, pues fuiste tú o te acuso a ti o sí, había cositas, pero bueno, no eso, pero esto fue, o sea, ahí sí que ya no había duda ninguna, vamos, esto fue, ¡pum! Y sin ninguna discusión de por medio más que esto que te digo que fue con un niño, ella con el resto. De hecho, una de las niñas, que eran muy amigas, vivía en mi casa. O sea, el día anterior había estado en mi casa como 10 de la noche. O sea, vivía en mi casa. ¿Cómo lo vivió Daniela? Porque tiene que ser horroroso. Ese tío les comió la cabeza a todos hicieron como una especie de complot, como un aquelarre o algo así, y empezaron a divulgar mentiras de forma que consiguieron que absolutamente nadie de la clase se hablara con ella. Seguramente no quisiera ir al instituto. No, claro, por supuesto. Era bloqueo, nada más que no era capaz de salir de casa o llegaba al instituto y no era capaz de entrar por la puerta y quedaba bloqueada. Me llamaba por teléfono, no puedo, y yo no, vamos para casa. O sea, era bloqueo día sí, día no. ¿Tú le permitiste a Daniela que se quedase en casa entendiendo tú la situación?
O tú como madre decías, no, tu cariño tiene que ir al instituto. Hombre, yo al principio, esto fue en tercero de la ESO, claro, le quedaba poquito de curso y el curso estaba con muy buenas notas aprobado. Yo, claro, intenté presionar que la cría pudiera ir a clase y terminó el curso bien. Y entonces ese curso lo terminó bien. Este tutor le dijo, cuando le entregó las notas, le dio la enhorabuena y le dijo que tenía que aprender a tomar las cosas de otra manera. Y ese verano mi hija tuvo un intento autolítico, ¿vale? Sí, ella ya había empezado a terapia con su psiquiatra y ya estaba medicada, ¿eh? Y entonces en verano tuvo un intento autolítico porque ella, esto que le pasó, no era capaz de superarlo. Intentó buscar otro grupo de amigos, pero al final siempre esta gente iba a meter cizañas sobre ella y acababa que nadie hablase con él. Patricia, tú contabas como madre a pedir explicaciones a la directora y a la jefa de estudio de ese centro. ¿Tú con qué lo se te encuentras? ¿Y qué es lo que hace? Porque, claro, esto es muy grave. Sí, ellos tenían además, a ver, yo estaba en continuo contacto con la orientadora. Lo que pasa es que la orientadora del curso anterior se quedó de baja, entonces no conocía a la sustituta. Cuando empezamos cuarto, me planté el primer día, fui al despacho de la orientadora y bueno, le expliqué. Ella tenía ya toda la historia de mi hija del curso anterior de la orientadora. Entonces, le expliqué claramente lo que había. Era una niña además que tenía, bueno, un diagnóstico y que además había coordinación con el centro de salud mental y que, bueno, se suponía que ellos debían protegerla. Y bueno, pues a mí la orientadora me ponía muy buena cara, ¿no? Y todo era, no, si estamos pendientes. Fui a hablar con la tutora y todos muy pendientes, pero nadie hizo nada. Entonces me decían que ellos allí no veían nada y que ningún compañero decía nada tampoco. Entonces nadie entendía nada. A mi hija le robaban, nadie veía nada. A mi hija le robaban el pelo en el pasillo, la llamaban autista y tampoco veía nadie nada, ¿entiendes? Nadie veía nada. Para ellos no había indicios de nada. No le abrieron ningún tipo de protocolo de bullying, nada. Ni siquiera fueron capaces de darle los apoyos, ¿eh? Ni siquiera. Es decir, yo cuando fui a la consejería contra ellos, claro, por un lado estaba que no había el protocolo de bullying y que tampoco tenía mi hija los apoyos que debería de tener. Daniela, ¿no tienes ningún tipo de peteo o acompañante que te con ella, aunque sea un día o 2 días? No, nada, no. Nos lo negaron todo, porque tampoco les parecía suficientemente autista. Es que yo, porque además esto me lo dijeron, era como que yo estaba, es que si a mi hija le ponía las cosas tan fáciles, que me iba a ser peor también. ¿Y no hay alguna asociación que os pueda echar una mano en esto, Patricia? No, ahora ya está todo arreglado, o sea, ahora ya... pero claro, a base de liarla, pero... Porque, Patricia, ¿quién determina que un niño necesita una PT con ella? La orientadora, ¿no? La que tiene la potestad, pero empiezan a tirarse la pelota de un tejado a otro. La orientadora te dice que ella necesita un informe de salud mental. Salud mental te dice que eso es mentira, que eso es educación, y que no necesitan nada, que eso ni siquiera necesitan ningún diagnóstico. Como que un niño tenga necesidades, están bien. Entonces empiezan a pasarse la pelota de unos a otros y al final te pasa un curso, te pasa otro curso y al final se llamó a la orientadora al equipo regional de autismo para que vinieran a evaluar y esa mujer sí hizo un dictamen, pero no se llegó a llevar a cabo porque en el instituto me dijeron que eso hasta el curso que viene ella ya no entraría dentro de, fíjate, el dictamen hecho desde octubre y pasó todo el curso y no lo habían presentado. El último día de curso que me planté yo en la consejería y pasé por todas las plantas y estuve hablando con una señora muy maja de inclusión, me dijo, aquí no tenemos registro de nada, o sea, no habían mandado nada. El protocolo que sí me abrieron fue el de absentismo. Es decir, ¿La de asentismo? Claro, ese sí. Ahí intentaron abrir el protocolo de suicidio, pero se lo echó para atrás salud mental. Entonces ellos ya con eso ya tienen las espaldas cubiertas, ¿sabes? Por si pasa algo, ¿eh? Como ellos abrieron este protocolo. La verdad que el séptimo no está preparado para niños, como... es duro ser neurodivergente en un mundo normotípico. Pues cuando Daniela solo intentó defenderse una vez que plantó cara a este grupo, que fue fuera del instituto, estaban 7 niños insultándola y Daniela les dijo, como no me dejéis en paz, os voy a partir la cara. Y se fue corriendo para casa, que llegó a casa con una taquicardia, la pobre, toda nerviosa, fui a la orientadora, la orientadora lo vio y me dijo, sí, yo con el coche. Y yo,
a ella la estaba insultando. Y digo yo, ay, no hizo nada. Salió con el coche. Después de yo llevar 2 cursos diciendo que estos hijos la estaban molestando, pues la orientadora solo no hace nada. Pero no solo eso, uno de estos niños llegó a su casa y le dijo a su madre que mi hija me la había amenazado. Así que llamó al instituto y al día siguiente cogieron a mi hija, la sacaron de clase y la llevaron al despacho de dirección de la jefa de estudios y le dijeron que no sabía que no podía ir a los compañeros. Mi hija se puso loca, entró en una crisis terrible. No nos llamaron a los padres. Tuvo que llamarme mi hija, encerrar en el baño del instituto. Intentaron juntarlo a ellos. Bueno, aquello fue, a ella mi hijo dijo, mira, se acabó, yo no vuelvo más a este sitio. Bueno, lo pasó fatal, fatal. Absolutamente nadie se interesó por el estado de salud de mi hija. Tardó 4 días en volver a clase. Ni director, ni jefa de estudios, ni la tutora, nadie, ni la orientadora, nadie fue capaz de llamar a su casa para ver qué tal la niña en el estado que la fuimos a decir. O sea, increíble, yo no la creí. Y ahí fue donde cogí y denuncié a inspección educativa. Y ahí fue cuando vosotros movisteis, decir, hasta aquí. No sirvió de nada. Yo solicité una reunión urgente con mi inspector y a la reunión cuando me llamaron, digo, ¿dónde está el inspector? Y me dice el director, es que le llamamos por teléfono y dijo que esto lo podíamos arreglar entre nosotros. Y el inspector contestó, ¿vale? Esto fue en octubre. Bueno, pues cuando el director, tiene que aguantar aquella barbaridad, desde negar el diagnóstico de mi hija, ponerla ya culpable, bueno, horroroso. Yo no firmo el acta de la reunión, de hecho tampoco me la quieren dar, tuve que pedirla luego a final de curso, y bueno, salgo de allí loca perdida y digo, pues voy a esperar a ver si es verdad que van a hacer algo, facilitarle las cosas a la niña. Y como vi ya que aquello no avanzaba, me planto en la consejería y de allí no había ni rastro del registro. Cuidado, estoy gordo. Claro, yo le digo, si está por registro, yo tengo la copia. Allí no tenían que lugar. Y el inspector se había jubilado. O sea, está desprotegida totalmente. Totalmente. Daniela tiene 17 años ahora. 16. Y tú siendo madre con TDAH y autista, que tiene las emociones así, ¿eso cómo lo viviste? Súper intenso. Me está pasando factura ahora, porque ahora mismo estoy teniendo problemas de salud y físicos, o sea, no solamente mentales, me está viniendo todo ahora de golpe. En el momento es verdad que con la adrenalina, pues bueno, te vas adelante, entras en un hiperfoco que estás todo el rato, pum. Claro, yo psicóloga, profesora, porque tuve que estar con mi hija para que sacara el curso adelante, yo explicando en las cursos, tuve que hacerme casi abogada, horrible. Y encima trabajar, claro. Y todo esto pasó en septiembre. Esto pasó a lo largo del curso pasado y luego yo, cuando dieron las notas, que supuestamente la niña iba a titular, pues resulta que decidieron que no. Entonces... Pero si llevaba bien todo el curso. Ya, pero bueno, la profesora de educación física dijo que si no iba a clase con sus compañeros no la iba a aprobar, porque necesitaba que hiciera las pruebas físicas de allí, en ellos. Y luego, bueno, fue un desastre. Y bueno, pues ahí tuve que hacer mis animaciones, un recurso de alzada y la consejería pues, tenía pensado, una abogada, claro, y la consejería pues debía de tener pensado hacer silencio administrativo. Y ahí fue cuando en septiembre, que no sabíamos nada, mi hija estaba en el limbo. No se sabía si podía pasar cursos, si iba a repetir, si la cambiaba de centro, por supuesto, pero no sabía si iba a ir a otro lado, no sabía nada. Y la niña entró en crisis, claro, dijo, ¿qué va a ser de mi vida? O sea, ¿qué más me puedo hacer? O sea, ¿qué más me puede pasar? Yo realmente tuve mucho miedo por mi hija y después me volví loca, removí todo, vamos, presidente, consejera, inspectores todos los días, no voy de aquí hasta que me contesten y me solucionen esto. La fuerza de una madre. Sí, además así tal cual, dijeron en la consejería que menudos cojones. ¿Y tú qué hacías para poder calmarte los nervios en aquella época? No sé, yo viví en un estado de alerta total 24 horas. Fue horrible, con una migraña detrás de otra, o sea, horrible. Me puse en modo supervivencia, o sea, yo no podía hablar nada ni ver nada, o sea, no hacía solo de ese tema.
Patri, han pasado muchos meses desde septiembre, gracias a Dios. Y ahora mismo, ¿cómo está Daniela? Que es lo que no importa. Pues mira, Daniela, al final conseguimos que el recurso se estimara, ¿vale? Favorable, y entonces Daniela inició el curso, o sea, en otro instituto, pero claro, lo inició más tarde. Y la niña empezó muy motivada, muy contenta, muy feliz, pero el nuevo instituto pues tampoco puso las adaptaciones que debía haber hecho y entonces al final yo vi a la niña otra vez angustiada y le dije, "Mira, vamos a hacer una cosa. Digo, este curso lo vamos a dedicar para que, o sea, ya está, necesitas alejarte, resetear. Ahora, como ya tiene 16 años, yo puedo solicitar el bachillerato a distancia. Ya está. O sea, estudia en casa y va a los exámenes. Sí. Entonces se supone que está más tranquila. Sí. Y luego también ha hecho un grupo de amigos, sale con un chico maravilloso que te quiere un montón y tiene, ya te digo, tiene un grupín de amigos haciendo social, o sea, no tiene nada que ver con el instituto ni con esta gente que es difícil porque esto es un sitio pequeño y al final todo el mundo se conoce, pero tiene un grupo de amigos ahora y entonces se siente apoyada y eso para ella sí es lo mejor. Es que la fuerza del entorno es muy importante. Mm. Y estar en un buen ambiente es fundamental. Entonces, Daniela ya por fin ha encontrado como su sitio, estudia, seguro que se le ve con mucho mejor ánimo. Sí. Seguramente que también tenga alguna herida o algún miedo de todo lo que ha vivido. Hombre, claro, al final todo eso te va, pero sí que es verdad que llega a ver que va evolucionando, que no se ha quedado ahí estancada. Por un tiempo parecía que la cría no era capaz de avanzar y ahora mismo, de hecho, hace unas semanas coincidió en una fiesta de aquí cerca con gente y esperaron a que estuviera alejada del grupo para ir a por ella y dejarla. Y la cría se defendió, sí, se defendió. Entonces, es señal de que ella misma se siente empoderada y fortalecida para hablar de historia. Daniela, actualmente está yendo al psicólogo. Sí. Medicar ya no sé medicar, eso sí que es verdad que eso lo quitamos todo, pero sí, al psicólogo va cada 15 días. A su psicólogo va privado y luego le hacen seguimiento de la seguridad social. Patricia, pero la medicación, el autismo es algo que no se medica. Sí, pero la ansiedad que tenía, ella necesitaba, o sea, no era incapaz de ir al instituto sin medicarse. La medicación, digamos, era para sobrellevar el maltrato, o sea, básicamente. Ha recuperado la confianza que perdería con todo lo vivido en ella misma y sobre todo en los compañeros. ¿Hay alguien del entorno del pasado que haya vuelto, que haya dicho, uy, Daniela merece la pena y la he perdido y no quiero perderla de amiga? Sí hay gente que iba con ella a clase con su momento, la dejaron un poco de lado y ahora se los entra y sí, claro, para ellos es como que no han tenido en realidad ningún conflicto con ella, no son conscientes de lo que han vivido esas días. Pero lo llegaron a entender. No lo sé, mira, la gente a veces, porque yo luego hablé con padres que iban sus hijos con mi hija y yo no sentí el apoyo de nadie. O sea, la gente actúa como diciendo, a mí que no me salpique. Eso es lo peor. Sí. Y es que eso es lo peor que pasa. Yo pienso que el que agrede se siente tan sumamente pequeño que tiene la necesidad de agredir para sentirse alguien. ¿Y con quién me meto? Pues son cobardes, se meten con la persona más indefensa que hay, ¿no? Pero claro. Sí, en el caso de Daniel, además, yo creo que hay un factor que desencadenó todo, que fue esta persona en concreto, que fue encarecida del grupo. Yo creo que es una persona tan sumamente insegura que vio que podía eclipsar de alguna manera en cuanto a Daniela le felicitaron los profesores de lo bien que les hacía el debate y que gracias a él se habían clasificado para el final, este crío dijo, ¿Y qué pasó al final? ¿La ganaron? La echaron. O sea, Daniela al final se tuvo que ir del grupo, claro, se pusieron todos en contra y Daniela dijo, no, ¿cómo voy a ir? Y perdieron. Al final la perdieron. Me alegro mucho. Lo siento mucho, pero me alegro que perdieron. Se juntan factores en esto, porque además Daniela es una cría que a pesar de querer pasar desapercibida, no sé por qué, no lo consigue. Luego tiene un aura o algo que llama la atención y al final siempre es un centro de comidilla. La psicóloga le dice que es envidia. Yo no sé si es envidia o qué es, pero sí es algo que le suele pasar.
¿Algún día Daniel aprovechará eso que le hace ser diferente y por la que le están dando tanto mal en sacar algo bueno? Estoy muy segura, Sí. muy Yo segura. creo que también, porque además, bueno, es una niña con un potencial terrible y yo creo que cuando ella vea esto desde la lejanía y demás, va a valorarse mucho. Ahora mismo se valora mucho más, ¿sí?, de lo que se valoraba. Patri, tiene otro niño que me ha dicho que era mayor o menor. Es mayor, sí, es mayor. ¿Él cómo vivió todo lo que le pasó a su hermana? Bueno, pues él la protege bastante, ¿no? De hecho, bueno, vamos un poco en piña contra estos niños. Bueno, yo como los veo por la calle ya te digo que voy a cuchillo. Y el hermano igual. Yo además me considero persona en ese sentido rencorosa, ¿eh? Como que rencoroso. Sí, yo a estos niños les echo la cruz y yo, para mí, vamos, donde les vea, te lo juro que no me puedo callar. Patri, ¿cómo se llama el niño? Sergio. Sergio de pequeño vivió algo parecido por tener TDAH. Pues mi hijo también fue un poco diferente porque él tampoco es el típico TDAH enchute visualmente. Él es inquieto de cabeza, ¿no? A lo mejor siempre se está moviendo, pero no alborota. Entonces también pasó desapercibido en el colegio. Lo único que no pasó desapercibido era pues los despistes, ¿no? Que sean despistes en los exámenes, fallos topos, dices, pero tú cómo te has metido aquí, esto es imposible, ¿no? O los deberes, siempre hacía los deberes que no eran, se olvidaba los libros, los profesores pensaban que era un vago, que no se preocupaba de sus cosas, hasta el bachillerato, hasta la ESO fuimos bien, y en el bachillerato tuvo una profesora, sobre todo en matemáticas, que me chocó. ¿Y ahora mismo a qué se dedica? Pues también se tuvo que alejar un poco cuando acabó el bachiller, hizo la EBAU, intentó empezar una carrera y bueno, no, la pandemia también hizo que como que le costara algo reanudar otra vez. Y bueno, estuvo trabajando también un rato y ahora empezó digamos, los estudios otra vez. Y entre ellos como hermanos, ¿cómo se cuidan? Bueno, como se llevan bastantes años de diferencia, digamos que cada uno tiene su espacio y tal, necesitan mucho cada uno su espacio, la verdad. Pero luego, bueno, bien, porque tienen gustos en común. Patri, mirando atrás tu historia, que es un historión, ¿qué deberían de haber hecho los adultos del centro y que no hicieron? Pues lo primero que deberían de haber hecho era validar que una niña como Daniela, que nunca hablaba, que nunca decía nada, cuando ella se siente mal y pide ayuda, que le hubieran hecho caso. Eso ya, vamos, o sea, haberla creído, haberla validado y haber dicho que es aquí, vamos a coger a los niños, a sus padres, a ver, esto se tiene que arreglar. Yo estoy segura de que si esto se hubiera hecho, se hubiera evitado mucho sufrimiento. ¿Tiene algún mensaje que enviarle a la docente que estamos escuchando? O espero que escuchen este episodio, que seguro que escucharon este episodio. Pues mira, yo, si te digo la verdad, es que a los profesores, es que no, para encontrar un profesor de verdad que se implique, es que mi experiencia con los profesores ha sido muy mala siempre, desde mi propia infancia, o sea, de verdad, solo me han puesto la vida difícil. A mí y a mis hijos, es horrible, ¿verdad? Es no sé ni qué decir. Pues si tuviese que decirle una, ¿qué le diría? Pues mira, les diría que los padres no estamos aquí contra los profesores. Eso lo primero. Que validen también los padres, que estamos muy preocupados por nuestros hijos y que cuando vamos a pedirles al centro a pedir ayuda, por lo general es porque somos angustiados porque algo pasa. La mayoría de los padres no se meten en estos fregados porque de hecho es que no es agradable. No lo hacemos por tocar las narices al profesor. Me da la sensación de que los profesores están enfocados a la defensiva como a los padres y es como amargar la vida. Y no. ¿Y qué pasa? Que lógicamente yo creo que sería a mi hijo. O sea, esto es mi deber como padre. Y nosotros como profesores deberíamos también de cuidar y de proteger a todos los niños. Patricia, ¿y qué le diría a una familia que está viviendo ahora mismo lo que vosotros habéis vivido? Pues le diría a uno que priorice la salud de su hijo. O sea, por encima de todo. Que no fuercen a los niños a meterse en la boca del lobo. Que validen su estado emocional. Que les escuchen mucho, que les den mucho cariño y mucho apoyo. Eso es lo que diría. Si el niño encima no necesita el apoyo de su familia,
olvídate. Patricia, y por último, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a Daniela para cuando escuche el podcast de su madre y diga, uy, mi madre? Pues bueno, ella lo sabe, que se lo digo, además que no es muy a menudo, que estoy súper orgullosa de ella, me parece que es una persona maravillosa, de las mejores personas que yo he podido conocer a lo largo de mi vida, y que, bueno, estoy segura de que va a poder hacer en su vida todo lo que se proponga. Esto ha sido un bache en su vida, pero que vamos, va a no tener ningún problema. Y va a tener todo el apoyo del mundo. Hombre, teniendo la madre tan peleona que tiene, no me cabe duda. Patricia, pues muchas gracias. No sé si tiene algo más que contarnos. No, yo creo que Es tu que- momento, es tu creo que me momento. quedé a gusto. ¿Te ha quedado a gusto? Pues en eso consiste también la cosa. Creo que sí. Patricia, gracias por acompañarnos en este espacio de Hablemos de. La historia de Daniela nos recuerda que el bullying no es un conflicto entre adolescentes, es un fallo del sistema. Casi siempre falla el sistema. Un sistema que no protege, que no escucha, que no adapta, que no acompaña. Que lo silencia todo. Pero también nos recuerda la fuerza de las madres, Hmm. que sienten más, que luchan como leonas y sobre todo que sostienen y que no se rinden nunca hasta conseguir que su casa esté en calma. Muchas gracias, Patricia, y bueno, nos vemos en el siguiente episodio y gracias por darme la oportunidad de poder compartir contigo este espacio y dar a conocer tu historia. Mira, solo una cosita, decirte que si hay alguna persona que esté en esta situación, bueno, pues que hay mamás que estamos ahí en red para apoyarnos y para que la gente realmente sepa a lo que se está enfrentando, ¿vale? O sea, que busquen por redes sociales que estamos ahí peleando. ¿Dónde tienen que buscar, Patricia? Pues mira, con la cuenta del iceberg del bullying, la mía personal que se llama Heridas del Aula, y bueno, hay más cuentas que hay de bullying que no son asociaciones en sí, porque no queremos estar a tener que entender nada, y que contamos realmente las cosas que no son. Pues dejaré el link Ajá. de Del esto iceberg de del lo bullying, que me has dicho, lo dejaré luego en la descripción. sí, porque hay información muy valiosa para defenderte de todo esto. El bullying es algo que nunca va a acabar. Las personas buenas y malas siempre van a existir, eso está claro. Y las personas egoístas, envidiosas, esto no se va a acabar. Lo que tiene que acabar es que los adultos responsables hagan su trabajo. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti